Abramos la Biblia en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo 31, donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice Génesis 31, versículo 19 en adelante. Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán el arameo y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día, le informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero esa misma noche, Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde éste había acampado. También Labán acampó allí junto con sus parientes y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué has huido en secreto con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio. Mi poder es más que suficiente para hacerles daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre. Pero ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió: la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de las 2 criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre: por favor, no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi período de menstruación. Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán e indignado le reclamó: ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si algo has encontrado, ponlo aquí,
frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia. Labán le replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto, tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela y les dijo a sus parientes: junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí, junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso por nombre Jegar Saduta, mientras que Jacob le llamó Galaad. Este montón de piedras, declaró Labán, nos servirá de testimonio. Por eso se le llamó Galaad a ese lugar, y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa. Con el pasaje que hemos leído ahora, se cierra un ciclo en la vida de Jacob, que es el ciclo que duró 20 años, durante los cuales él vivió en la región
de Padán Aram, tal como su madre se lo había pedido, pero en Padán Aram es donde Jacob, el primer día que llega, conoce a Raquel, que en ese momento él no sabía que era hija de Labán, quien era su pariente. En el momento en que Jacob ve a Raquel, él se enamora de ella, sobre todo cuando ella le dice que su padre es Labán, y entonces él entiende que Labán es pariente de su madre y que consecuentemente él ha llegado a encontrarse con aquella familia que es a la cual tanto su madre como su padre Isaac le han pedido, que es la familia donde él debe ir para encontrar su esposa. Eso viene a acrecentar aún más el amor de Jacob por Raquel, no solo porque Raquel era sobresalientemente hermosa, según lo hemos estudiado ya, sino que además cumplía la condición de ser de la familia de Isaac, que era la petición que su padre y su madre le habían hecho de casarse no con una cualquiera, sino con una familia de Nahor, quien era pariente de Rebeca, para establecer su matrimonio. Pero cuando pasamos por ahí, por ese momento cuando Jacob se enamora de Raquel, mencionamos que todo el enamoramiento de Jacob giraba en torno a la apariencia física que Raquel tenía. Porque la Escritura dice que ella era muy hermosa, muy bonita, y eso es lo que Jacob ve. Pero también dijimos en esa ocasión que el propósito de Dios no era que Jacob se casase con Raquel, sino con Lea, por una razón bien sencilla, y es que la descendencia a través de la cual vino a nacer el Señor Jesús, que es la promesa que se le había dado al abuelo de Jacob, a Abraham, que se le había dicho: en tu simiente, es decir, en uno de tus hijos, serán benditas todas las naciones de la tierra. Sucede que esa simiente, que es el Señor Jesús, nace de la línea que pasa por Lea y no por la línea que pasó por Raquel y de donde nacería José, que es el personaje que va a ocupar el protagonismo en la parte final de Génesis, que por cierto estamos ya cerca de llegar a la historia de José, y luego nacerá Benjamín. Pero no va por ahí la línea de la promesa o del Mesías, sino que va del lado de Lea. Por eso, si la descendencia de la promesa iba a través de Lea, es porque el plan de Dios era que Jacob se casase con Lea. Pero el problema era que Jacob, como se guiaba más por el aspecto físico, se enamoró de Raquel. En el primer engaño que su suegro Labán le hace, le da por esposa no a Raquel, que era la que él quería y por la que había trabajado 7 años, sino que le da a Lea. Y claramente dice la Biblia que Jacob no amaba a Lea, lo cual era cruel. Y por eso es que Dios comienza a darle hijos a Lea, pero no a Raquel, tratando con ello de compensar un poco de amor de Jacob hacia su esposa Lea, aunque Jacob seguía ciegamente
enamorado de Raquel. Pero hemos dicho que Raquel, muy preciosa podía ser, pero hablando de su vida interior, dejaba mucho que desear. Y hemos visto ya en los relatos anteriores que Raquel era una muchacha bonita, pero de mal carácter, irrespetuosa, mentirosa, supersticiosa, egoísta, le gustaba mucho pelear. Y ahora, en el versículo 19 que hemos leído, encontramos que además Raquel también era ladrona, porque se roba las figuritas de los dioses, los terafines, como dice la versión Reina Valera, no eran nada más que dioses domésticos, es decir, diosesitos que las personas tenían en las casas y que tenían una altura muy pequeña, de unos pocos centímetros, y normalmente eran no uno sino varios que tenían en cada casa. Entonces viene Raquel y se los roba. Pero no solamente está el aspecto del robo, sino que además vemos como Raquel, a pesar de todo lo que había pasado y a pesar del sueño que ya Jacob les ha contado y que fue como el elemento que le ha permitido a Jacob volverse rico, Raquel todavía no confía en ese Dios de Jacob, sino que confía más en los diosesitos que su padre tenía. En el mundo mediterráneo del Antiguo Testamento se tenía la idea que los diosesitos domésticos cumplían dos funciones principales. Una era de protección a esa familia y la otra era de prosperidad. Cuando Raquel decide robarse esos diosesitos, no lo hacía por llevarse un recuerdo de su hogar paterno. Tampoco se los roba pensando que ella llevaba algo valioso, porque realmente eran hechos de madera y hablando desde el punto de vista económico no tenían mucho valor. Si Raquel se lo lleva, es porque ella quiere asegurar para su hogar protección y prosperidad. Pero fíjese, son precisamente esas dos cosas las que el único Dios verdadero les ha dado. Les ha dado protección y los seguirá protegiendo en este camino, como hemos leído en el relato de hoy. Y les ha dado prosperidad, porque Jacob les cuenta el sueño y así es como, a pesar de la astucia de su suegro y que él le ha cambiado varias veces su salario, con todo el Señor les ha provisto. Pero Raquel continúa creyendo que son esos diosesitos que se va a llevar en la bolsa los que asegurarán la protección y la prosperidad para ellos. Es decir, Raquel a estas alturas todavía no ha aprendido a conocer y a confiar en el Dios de su esposo Jacob, en tanto que Lea, recuerde que desde hacía ratos, desde que ella comenzó a tener sus hijos, toda su confianza la puso en el Señor. Ella comenzó a confiar en el Señor. Se recuerda el incidente de las algarrobas, donde Raquel, es Rubén, el hijo mayor de Jacob, que es hijo de Lea, quien encuentra algarrobas en el campo. Perdón, no son algarrobas, son mandrágoras. Entonces, al encontrar las mandrágoras, que se creía que fomentaban la fertilidad,
Raquel quiere las mandrágoras. Pero entonces Lea le dice, bueno, yo te doy las mandrágoras, pero a cambio que Jacob se quede a dormir conmigo esta noche. Y Raquel acepta. Fíjese, ahí Raquel estaba confiando más en las mandrágoras, que eran unas raíces, pero Lea estaba confiando en el Señor, que era Dios quien permitía los embarazos o no. Y efectivamente, esa sola noche bastó para que Lea tuviese un nuevo embarazo. En tanto que Raquel, que se quedó confiando en las mandrágoras, continuó siendo estéril. Entonces, otra vez aquí volvemos al tema. Como le digo, que Raquel muy linda podía ser, pero internamente era alguien que dejaba mucho que desear. Y es más, según lo leímos ahora, ella estuvo a punto de echar a perderlo todo con ese robo de los dioses de su padre. Estuvo a punto de echarlo a perder todo. Incluso estuvo a punto de perder su vida por ser ella lo que internamente era. Por eso cuando hablamos del carácter de Raquel, y hoy vuelve a surgir a partir de estos versículos, volvemos a reafirmar la importante verdad que lo más valioso de las personas no es su apariencia o sus modales externos. Lo más valioso de una persona son los valores y las virtudes internas, las cuales no se ven, pero que se pueden manifestar en actos de fe, en actos como la conducta misma, que es un reflejo de nuestros valores y de nuestras convicciones también. Entonces, ante esa situación, es un llamado principalmente para los jóvenes y las señoritas a seguir el consejo, cuando en el libro de Proverbios dice que vana es la hermosura, la gracia es pasajera, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. No hay entonces que cometer el error que cometió Jacob y que estuvo ahí a punto de costarle todo y costarle la vida de su amada Raquel por la misma imprudencia de Raquel. Por ello, es mejor las virtudes internas que las externas, por mucho énfasis que el mundo haga en el aspecto. Usted sabe que el mundo se basa tan solo en el aspecto y se enfatiza que el hombre tiene que vestirse así, peinarse así, utilizar este tipo de ropa, este otro tipo de zapatos. La mujer tiene que utilizar este tipo de peinado, este otro tipo de ropa, este tipo de accesorios, como le llaman. Todo el énfasis del mundo está en la apariencia externa, pero lo que realmente vale y permanece son las virtudes internas. Jacob le tiene miedo a Labán, y el miedo de Labán, o más bien el miedo de Jacob hacia Labán, se basa en que él teme que su suegro Labán pueda obligar a sus hijas, a Lea y a Raquel, a quedarse en Padán Aram. Y lógicamente Jacob no quería irse sin sus esposas. Ante ese temor es que él decide mejor otra vez engañar. Usted sabe que Jacob, su vida se ha caracterizado por engañar, hasta que ahora él, por 20 años, lo han engañado y engañado y engañado. Pero todavía
él no aprende la lección, la va a aprender ya en el siguiente capítulo, aunque las consecuencias las va a seguir pagando hasta el final de su vida. Pero vuelve a recurrir al engaño porque le hace creer a su suegro que todo está bien porque su suegro va a ir a esquilar sus ovejas, y como recuerde que él las ha mandado 3 días de camino, están muy lejos, como parte de uno de los engaños de Labán. Y Jacob le dice, bueno, que te vaya bien, aquí te esperamos. Y no era cierto, no le iban a esperar. Ni bien Labán sale, Jacob organiza el campamento, trae los camellos y salen, se van. Jacob huye de escondidas y tarda 3 días en llegarle la noticia a Labán que Jacob se ha ido y se ha llevado a sus hijas, a sus nietos y todo el ganado que Jacob ha logrado cultivar o acumular. Entonces Labán se decide, junta a los hombres, sus parientes, dice allí, y persigue a Jacob, pero para ese tiempo Jacob ya había atravesado el río. En el original, en el hebreo, simplemente dice eso. En el versículo 21, cruzó el río, eso es todo lo que dice. Pero todo mundo concuerda en que el río que había cruzado es el Éufrates. Por eso es que en manuscritos posteriores se añadió a la palabra río el nombre de Éufrates, pero eso significaba que ahí prácticamente Jacob había pasado ya la frontera y que había llegado a la región montañosa, que ahí dice que se llama Galaad, pero en realidad no era que en ese momento se llamaba Galaad, se va a llamar Galaad a partir de lo que va a suceder ahora. Entonces Labán lo persigue y le toma 3 días alcanzarlo, hasta que lo alcanza. Y lo alcanza allí, en esa región montañosa. Pero la noche antes de ir y hablar con Jacob, Labán viene muy molesto. No porque se llevaron sus hijas, se llevaron a sus nietos, porque Jacob se ha ido. Y Labán sabía que Jacob era la fuente de su riqueza, de sus ingresos. Se le fue a quien él, por engaños, había logrado retener 20 años, pero hoy se le ha ido. Él viene muy, muy enojado. Por eso es que esa noche el Señor se le aparece en un sueño a Labán y le da un mensaje muy breve, pero claro. Le dice, cuidado con amenazar a Jacob. El Señor está protegiendo a Jacob. Al día siguiente, Labán se encuentra con Jacob y le comienza a decir, ¿por qué me engañaste? Te llevaste a mis hijos, a mis hijas. Si te querías ir, me lo hubieras dicho y yo te hubiera despedido con fiesta, con arpa, con tambores. Eso era mentira. Eso era mentira. Labán no quería que Jacob se fuera. Y eso es, si le hubiera despedido con una gran cena, una gran celebración, era mentira. Pero hoy ya se le fue. Y le dice, mira, yo tengo más fuerza que tú. Y yo podría acá mismo aniquilarte. Pero anoche, ese Dios al cual tú sirves se me apareció y me dijo que no te amenazara. Por eso te salvas. Pero ahora aquí viene un sarcasmo de parte de Labán, porque le dice, yo comprendo y entiendo que sintieras añoranza por tu familia, por tu tierra, y que quisieras volver con tu padre, con el Dios al cual ustedes sirven. Pero entonces, si tenías esa añoranza, ¿por qué te robaste mis dioses? El sarcasmo se encuentra en que
Labán sabía, aunque Jacob no se lo había dicho, pero Labán sabía que lo que movía a Jacob a volver con su familia era su Dios. Y así era. Recuerda que es Dios el que le ha dicho: vuelve, regresa y cúmpleme la promesa que me hiciste allá en Betel. Pero entonces Labán está como burlándose de él y le dice: vaya, está bien, yo entiendo que tú añorabas a tu Dios y que quieres volver con tu Dios. Entonces, ¿por qué te llevas mis dioses? Esos son los líos que Raquelita provoca, que ponen entredicho el mismo testimonio de Jacob. Y cuando Jacob oye eso, él le responde, porque Labán le ha cuestionado acerca de dos cosas: ¿por qué te fuiste sin decirme nada, engañándome? Y segundo, ¿por qué te robas mis dioses? Entonces le responde a lo primero y dice: sí, es cierto. Fíjese, ya Jacob ha alcanzado niveles de honestidad y reconoce que lo engañó. Y le dice: sí, te mentí, pero lo hice porque tuve miedo que tú no dejaras que yo me llevara a tus hijas. Pero en cuanto a la acusación de que me he robado tus dioses, no los he robado. Y Jacob no sabía que era su amada y su preciosa Raquel la que se los había robado. Por eso es que Jacob viene y dice: aquel a quien tú le encuentres tus dioses, que muera. Y él no sabe que es su preciosa Raquel la que se los ha robado y la que él está diciendo que tiene que morir. Así que búscalos, pongo de testigos a todos nuestros parientes. El que se robó tus dioses muera, recoges lo tuyo y te regresas. ¿Para qué le dice eso a Labán? Labán comienza inmediatamente a revisar tienda por tienda a ver dónde están sus dioses. Cuando Raquel se da cuenta que su padre anda buscando sus dioses, los coloca en el suelo, pone encima la montura del camello y se sienta ella en la montura del camello. Su padre entra, revisa y ella le dice, como era mentirosa, no solo le mentía a Jacob, hoy le está mintiendo a su padre, lo cual era grave en la cultura de ellos, pero le dice: perdone mi padre si no me pongo en pie delante de usted, pero estoy en mi periodo menstrual, no me puedo levantar. Le miente. Entonces Labán revisa todo y lógicamente no molesta a su hija, sale y no encuentra los dioses. Y cuando no los encuentra, ahí es donde Jacob se molesta. Y él suelta lo que ha reprimido por 20 años. Pero ahora se lo dice. Y le dice todo lo que él ha trabajado, todo lo que ha tenido que sufrir, todo lo que ha tenido que pagar injustamente, todos los desvelos, todo el frío, todo el calor que ha soportado. Es como diciéndole: mira, si hasta la oveja que se robaban yo te la pagaba, ¿cómo te voy a estar robando ahora? Y peor tus dioses, que no me robé ni siquiera un carnero para comérmelo, menos te voy a robar pedazos de palo que ni se comen. Y por supuesto en los cuales Jacob ni creían, porque él sabía que la protección y la prosperidad no eran de esos muñequitos, sino que venían del Dios de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Pero en esas palabras, donde Jacob está virtiendo lo que ha acumulado en su corazón, se deja ver cómo es que Dios bendice a los suyos. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros hablamos de recibir la bendición de Dios, creemos que es solo eso, abrir las manos y recibirla. No, yo sé que Dios me va a bendecir y se queda acostado en la cama, esperando que la bendición de Dios se la lleguen a servir ahí. O pueden decir: así como Dios bendijo a Abraham, así me bendecirá a mí. La bendición de Abraham, dicen algunos, es mía. La bendición de Isaac es mía. La bendición de Jacob es mía. Y creen que por decir eso
La bendición les va a venir solo porque lo dice. Pero si usted dice, la bendición de Jacob es mía, veamos cómo es que Jacob llegó a tener esa bendición. Dice el versículo 38, durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor, de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia cuando te habló diciéndote que no me amenazaras. Así es como él recibió su bendición, trabajando, pagando lo que se comía, pagando lo que le robaban, desvelándose, de día soportando el calor del sol, de noche soportando el frío. Él dice, me moría de frío, no podía ni dormir. Y fueron 20 años para poder recibir la bendición. Entonces, si usted dice, no, la bendición de Jacob me pertenece por la fe, entonces mi hijo, mi hija, comience a trabajar, porque tarda 20 años obtener la bendición de Jacob, a sudar, a quemarse la cara bajo el sol, a aguantar frío de noche, a desvelarse, a reponer lo que se le pierda, a pagar lo que le han robado. Porque así es como Jacob recibió su bendición. No crea que era porque se echaban a dormir. No crea que Job llegó a ser millonario porque se levantaba a las 11 de la mañana. Era porque se esforzaba, trabajaba. Entonces Dios, como lo dice Jacob al final, lo que hace es bendecir nuestro trabajo. Pero el trabajar nadie nos lo va a quitar. Dios no va a bendecir su holgazanería. Por eso es que son las personas trabajadoras, dedicadas, responsables, puntuales, disciplinadas, aquellas a quienes el Señor elige cuando quiere llamar a alguien para enviarlo a la obra del ministerio. ¿Puede decir amén o ya no le gustó? Pero así es como se recibe. Pero como Jacob aquí le ha hablado a Labán de una manera que en 20 años no le había hablado. Entonces Labán se da cuenta que ahora Jacob está muy molesto. En el fondo, Labán le tenía temor a Jacob. Aunque él viene hablando fuerte, viene con sus bravuconadas, pero en el fondo Labán temía a Jacob porque sabía que era un siervo de Dios. Entonces Labán se baja y le dice, no, si yo lo único que quería era besar a mis hijas y a mis nietos para despedirnos. Y le dice, ¿por qué no hacemos un pacto, un acuerdo? Jacob levanta una gran piedra, una estela, y el pacto consiste en esto, que lo propone Labán, y le dice, nuestro testigo es Dios, tu Dios, no mis diosesitos porque ya me lo robaron, y a saber quién fue, pero pongamos por testigo tu Dios, y no hay otro testigo más entre tú y yo más que tu Dios, que tú me prometes que de esta piedra hacia allá no vas a pasar para hacerme daño
y yo te prometo que de esta piedra para allá, esta será la frontera, de aquí para allá yo no paso para hacerte daño. Puedo pasar para ir a saludarte y tú puedes pasar para visitarme con mis nietos, pero para hacernos daño no vamos a pasar. Entonces eso es lo que en términos contemporáneos se llamaría un pacto de no agresión. Por eso le digo, Labán temía a Jacob. Él le dice, ni yo te ataco, ni tú me atacas. Pero lo que más temía Labán era que Jacob lo atacara. Entonces, como Jacob tampoco está buscando pleito, él lo que quiere es cerrar ya ese ciclo de su vida y resolver ese problema de una vez. Entonces le dice, de acuerdo. Y llama a todos los familiares, junten piedras, le dice, porque aquí vamos a hacer un montículo que serán testigos. Esta piedra y el montículo que hagamos serán los testigos de este pacto que hacemos. Hacen el montículo, preparan una comida, comen todos juntos, y la comida lo que simbolizaba era la comunión que había entre ellos. Era la forma en esa época de cerrar el pacto. Y Jacob le jura a su suegro Labán, y lo hace de la manera más solemne. Le dice, te juro por el Dios a quien sirve mi padre. Muchos han querido interpretar mal ese pasaje y dicen, si es que Jacob todavía no consideraba que Dios era su Dios. No, si es que Jacob lo está poniendo en los términos más sagrados, porque no solo está invocando a Dios, sino que está poniendo a su padre. Y dice, te juro por el Dios al cual sirve mi padre Isaac, que yo no pasaré de este lugar para hacerte daño. Y Labán también le jura y queda el pacto sellado. Por eso es que dice que a ese lugar Labán le dio el nombre de Yegar Saduta, que significa montículo del testimonio. En tanto que Jacob le dio el nombre de Galaad, que significa exactamente lo mismo, montículo del testimonio. Lo único que Labán le está dando el nombre en arameo y Jacob se lo está dando en hebreo. Por eso suenan diferentes, pero el significado era el mismo, montículo del testimonio. Luego dice que también el lugar se llamó Mizpa, que significa atalaya, porque juraron, de aquí nadie pasa para hacerle daño al otro. Desde ahí es que el lugar recibe el nombre de Galaad, porque ahí está el montículo del testimonio. Por eso le digo, cuando anteriormente se ha dicho que ya Jacob había llegado a las montañas de Galaad, eso es lo que se llama una extrapolación, porque el nombre en ese momento no se llamaba Galaad, se llama hasta aquí, cuando hacen el juramento, porque hacen el juramento y porque levantan el montículo, es que recibe el nombre de Galaad. Dice el versículo 53 que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, esto lo está diciendo Labán, sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte e invitó a sus parientes a participar en la comida. ¿Por qué Jacob está ofreciendo un sacrificio ahora a Dios? Que es el primer sacrificio que él ofrece ya en la tierra prometida, porque ahí ya está en la tierra prometida. Porque está agradeciendo que se está cerrando ese ciclo de su vida. Y ese es el último día de esos 20 años de sufrimiento y de tanto dolor y de tanto engaño y de tanta estafa. Duermen esa noche y luego dice el versículo 55, a la madrugada del día siguiente Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa. De ahí se cierra el periodo ese de 20 años difícil para Jacob, pero que a él le da alegría, le da tranquilidad. Nunca más él volverá a ver a Labán, ni Labán volverá a verlo a él, ni a sus hijas, ni a sus nietos. Ahí queda terminada la relación. Entonces,
Otra etapa más en la vida de Jacob ha terminado. Hoy viene otra. Pero ese es el tema de la siguiente semana. Que es ya el proceso espiritual que va a seguir ahora Jacob. Va a seguir porque ya comenzó con esos 20 años, pero va a seguir y se va a intensificar en el siguiente capítulo. Pero de lo que hoy hemos mencionado, podemos, hermanos, hablar en primer lugar que lo más importante es invisible a los ojos. El valor de las personas no está en su apariencia, está en su vida interna, en sus valores internos. En segundo lugar, la bendición de Dios viene como resultado de nuestro trabajo. Dios bendice nuestro esfuerzo. Y en tercer lugar, si sabemos esperar el momento de Dios, Dios nos hará justicia de todas las cosas malas, aprovechamientos, mentiras, abusos, estafas que nos puedan hacer, pero llegará el día cuando Dios en su misericordia nos bendecirá. Cuando Él haya alcanzado sus propósitos en nosotros. Cuando eso es alcanzado, es cuando la noche termina y entonces viene la mañana de una nueva etapa en nuestra vida. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos.